Bueno, vamos a conversar con el abogado Pedro Zapata. Él integró la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Eh, Dividimos pantalla, por favor, para comenzar la entrevista. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está escuchando? ¿Qué tal, Jimmy? Buenos días. Gracias por la entrevista. Un fuerte saludo. Con mucho gusto. A ver, asambleísta, usted propuso, para ir poniéndonos en contexto, que se retirara de las conclusiones del borrador del informe de la comisión el delito de traición a la patria. Efectivamente, así se hizo. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a usted a pedir esa... Eso en realidad se veía venir, pero ¿por qué lo pidió usted? Bueno, primero porque nosotros habíamos insistido durante el proceso de la investigación y ya al final, cuando se iba ya elaborando el esqueleto de lo que sería el informe, se insistía en poner este artículo, numeral 1 realmente, del artículo 129 de la Constitución. Nosotros no encontrábamos méritos suficientes para que, si no había contundencia, por una razón, porque aunque este informe, que no es vinculante, debería pasar a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, tendrá que también en su momento la Corte Constitucional conocerlo, y en el trámite de un juicio político y de la posibilidad de un juicio político del presidente Lasso, pues esto también podría ser analizado y debería ser analizado por la Corte, de modo que fue una posición también del Partido Social Cristiano y de la bancada, de que buscáramos por todos los medios de que se retire esto de traición a la patria. Bien, eso a lo mejor motiva este boletín de prensa que circuló ayer, en el sentido que también ustedes están demandando una precisión en la configuración del presunto delito para poder apoyar o no el inicio del proceso del juicio político. ¿Es una suerte de condición la que pone el partido? Bueno, más que condición, nosotros creemos que podrían haber dificultades si se insiste en presión a la patria, dificultades para que la Corte Constitucional pueda dar su dictamen de admisibilidad. De modo que hemos dicho, y lo vamos a reiterar el día de mañana en la sesión del Pleno de la Asamblea, que los fundamentos de derecho y todo lo que pueda en el proceso mismo del juicio político y de la posibilidad del juicio político del presidente Lasso, pues debería omitirse este numeral. Vamos a insistir en el debate y ojalá tengamos los votos necesarios para que esto pueda ocurrir. Ya, a ver, asambleísta, hay algo que no lo tengo claro. Ayer se supone, o anteayer, que ya se había retirado de las conclusiones en el borrador esta parte que tiene relación al tipo penal traición a la patria. Quiere decir que no se ha retirado y todavía consta como parte en la parte resolutiva. En el tema de traición a la patria como frase, como palabras, se retiró, pero persiste de delitos contra la seguridad del Estado. Y también es complicado adaptar aquello a una posible conducta participativa del presidente de la República. Por lo tanto, nosotros estamos plenamente convencidos de que por allí habría un quiebre en el pronunciamiento de la Corte, sin pensar siquiera adelantar criterios, pero se presupone que la Corte va, más allá de que no tiene un criterio o el dictamen de la Corte netamente jurídico, sino también se adapta a lo político, pero habría un sesgo por allí. Ya. Ahora, ¿el Partido Social Cristiano ya ha decidido cuál va a ser su actuación durante este proceso, que como ustedes también lo han señalado en el boletín, son procesos que se tienen que llevar por separado, ¿no? Esto es el inicio. En esta parte ustedes van a apoyar, van a dar sus votos para que el tema pase el primer filtro de la Asamblea. De aceptarse nuestra posición, daríamos paso también con nuestros votos para que se inicie el juicio político. Recordemos que el informe de la comisión no es vinculante, como dije antes, y tampoco se considera una prueba dentro del proceso mismo del juicio político.
de modo que este ejercicio democrático y constitucional de nuestra parte estará supeditado a aquello que hemos venido diciendo, ¿no? Que se quite la causal del artículo 1 el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución. Noris Arroyave le saluda. Se presenta el informe en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea. Supongamos que pasa, hay los votos. ¿Quiénes, o usted sabe quiénes van a ser los encargados de redactar ya formalmente el documento que se va a presentar al CAL para que pase por la Corte? Porque de eso depende mucho si se le da paso o no le da paso la Corte. Si es un documento, más allá de lo que diga el informe, más allá de lo que se debata en el Pleno, pero es un documento que tiene inconsistencias o que no está bien redactado en forma, la Corte no lo admite, hasta ahí llegó el tema. Exactamente. Mañana debería presentarse una moción por escrito sobre lo que aprobaría la Asamblea respecto del informe. Yo le decía que los informes de ninguna comisión son vinculantes para el Pleno, por lo tanto, pueden ser rechazados íntegramente, acogidos parcialmente o acogidos totalmente. De manera que en el debate de mañana quedará ya un documento más expedito, eso es lo que creemos nosotros, para que pueda sustentar y fundamentarse de mejor manera ante el procedimiento siguiente, que debe ser calificado también por el CAL a propósito, ¿no? El Consejo de Administración Legislativa debe conocerlo y debe revisar que cumplan los presupuestos adecuados para luego de allí remitirse a la Corte Constitucional. ¿Y tienen una idea de quiénes van a redactar este documento? Bueno, normalmente lo hacen los equipos legislativos, los asesores, pero con la aprobación de los asambleístas primera y antes por los jefes de bancada. De modo que deberán llegar a un acuerdo previo para que no se discutan temas que pudieran en su momento más bien generar mayores problemas. Okay. Una vez, si la Corte acepta y da paso a esta petición, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el proceso para que la ciudadanía lo tenga claro? Porque no es que se emite o se presenta y de una vamos a tener una resolución. Tiene razón. Incluso la propia ciudadanía estaba confundida pensando que el informe ya era el paso previo al juicio político y que el día sábado, cuando convoque la asamblea, ya era el juicio político. No es así, ¿no? Ya lo hemos dicho, la Corte tendrá que revisar y dar su dictamen de admisibilidad para que luego regrese a la Asamblea Nacional y a su vez debe ser derivado a la Comisión Permanente de Fiscalización. Así está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que allí revisen, participe también de ser así, pues el primer mandatario, con pruebas de cargo, de descargo, etcétera, y al final tendrá que presentar su informe también para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. En el escenario, claro, en el escenario de que todo fluya, se presenta, se le da paso, luego regresa, en ese escenario ideal para muchos, ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo ya se va a tener algo más concreto? Se estima entre 2 y 3 meses, ¿no? Es decir, todo esto tiene sus tiempos también. Hay una línea de tiempos que se deben cumplir, pero hasta llegar al juicio político propiamente dicho dentro de la Asamblea Nacional, que de paso es en 2 debates, serán 2 debates o debe ser en 2 debates, transcurrirá, se entiende o se estima 2, 3 meses, más o menos, pero es un tiempo todavía largo. Asambleísta, Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo gracias por su tiempo, abogado. A ver, solamente para tener claro el panorama, si el día de mañana en la moción para votar se mantienen las 2 causales, ¿ustedes van a votar por la aprobación del informe a pesar de no retirar eso del tema de seguridad? Mañana, ojo, estoy hablando de mañana. Enlazado en la sesión del Pleno, ¿no? No, nosotros hemos puesto una condición, no quiero tomar una palabra que podría
generar alguna mala interpretación esto de condición, pero lo que estamos pidiendo es aquello, ¿no? El numeral 1 sea retirado también de esta posibilidad mismo del juicio político, por las razones que... Esto fue un pronunciamiento público también, como lo sostuvo hace un rato Jimmy, de que no es una posición ya personal, ya ni siquiera de la bancada, sino una postura del Partido Social Cristiano. Claro, o sea, pero yo lo decía por esta confusión que se le está creando a la gente. Una cosa es lo que pase mañana y otra cosa es ya cuando se plantee un juicio político como tal, que ahí tiene que ver otras cuestiones, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ya. Pero bueno, entonces me queda claro que si mañana no se retira ese primer artículo, ustedes no darían los votos mañana. Eso me queda claro, ¿no? Sí, porque recuerde usted también que cuando yo voté por el informe, expuse también una salvedad respecto a esto. De modo que no es un tema circunstancial de lo que ocurra mañana, sino fue una posición también que adopté dentro de la votación. Y eso está claro para muchos, ¿no? Ok, abogada. Perfecto. Entonces planteamos el siguiente escenario. El día de mañana se llega a un consenso, se elimina el tema de la seguridad del Estado y solo queda el tema de delitos contra la administración pública. Perfecto, se aprueba el informe con más de 70 votos, porque ese es otro tema que la gente tiene que tener presente. Mañana son 70 votos. Se necesita es mayoría absoluta, no mayoría calificada de 92 votos. Perfecto, se aprueba, perfecto, todo bien. La próxima semana o en 15 días un grupo de legisladores, 46 para ser específicos, dan sus firmas para presentar el pedido de juicio político. Ese pedido de juicio político con insumo del informe, que ojo, no es vinculante, pero puede ser parte del insumo. Ese documento entra al CAL. El CAL revisa si está toda la firma, si está toda la documentación y lo remite a la Corte Constitucional. Asambleísta, con su experiencia y con la mano en el corazón, ¿usted cree que si ese juicio político, ese pedido de juicio político va con la causal de delitos contra la administración pública, la Corte Constitucional le va a dar paso o le debería dar paso? Bueno, nosotros sobre el concepto mismo de lo que debe hacer la Corte Constitucional y visto un dictamen también de diciembre del 2017, el dictamen 001-17-DDC, en el caso 001-17-DJ, respecto al juicio político que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional en ese entonces contra el ex vicepresidente Lasso, creemos que si se actúa de manera coherente, disculpa, pero bajo esos mismos argumentos y bajo ese mismo concepto que analizó la Corte Constitucional, podría dar paso. Claro, ahora la Corte es la que tiene la palabra, pues uno puede dar una opinión, puede pensar en que así sería, pero al final la decisión está en la Corte Constitucional. Si allí no hay un dictamen de admisibilidad, el juicio se muere. Claro, claro, pero ¿usted cree que hay los elementos como para que proceda con ese delito, con esa causal? Porque aquí también entra otro gran debate, ¿no? ¿Verdad? Entre abogados. Usted sabe que cuando hay 3 abogados hay 100 opiniones. El tema es que unos dicen, a ver, la Corte Constitucional lo que tiene que revisar es la forma, más no el fondo. Pero hay otros que dicen que, y viendo los antecedentes de la Corte Constitucional, le gusta inmiscuirse bastante en el análisis político de sus sentencias y de los temas que les llegan. Entonces, pero a su vez entrarían en una contradicción si ellos empiezan a analizar pruebas, porque entonces ellos serían los juzgadores como tal. Entonces la pregunta es, según su visión, ¿qué es lo que tendría que hacer la Corte Constitucional? ¿Solamente revisar que tengan las 46 firmas, que la causal que plantean tenga conexión con lo que dice la Constitución y el COIP? ¿Eso? Sí, por supuesto que sí. Hay ese antecedente, le digo yo, un antecedente también de juicio político contra un exfiscal Vaca, Mancheno, creo, si no me equivoco. La Corte efectivamente tiene que analizar estos temas. Esto no es un tema de carácter penal, 100%, no es un tema jurisdiccional.
nosotros no somos ni fiscales ni jueces para demostrar culpabilidades de ese tipo, pero sí las relaciones que pudiera tener. Por eso hablamos también de la comisión por omisión. Es decir, si el primer mandatario conocía de estos presuntos hechos delictuosos que se habrían presentado en las empresas públicas, donde hay pruebas, hay documentos y todo lo demás, eso es el nexo causal con el COIP cuando señala que los funcionarios públicos, los servidores públicos en general, cuando conozcan de estos hechos deben inmediatamente denunciar. Entonces todo esto tiene que estar plenamente definido para que la Corte no tenga mayores problemas. Por eso que usted bien decía hace un rato, y yo también lo sostuve, es que el informe no es vinculante, por lo tanto el informe no es prueba, el informe de la comisión. Tendrá que hacerse por cuerdas separadas ya todo el proceso que está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumplir esos presupuestos para que no haya problemas con el pronunciamiento de la Corte. Perfecto. Las dos últimas interrogantes, asambleísta. Uno, ayer, bueno, en este mismo espacio, una asambleísta que no pertenecía a la comisión, Dina Farinango, y ayer Mireya Pazmiño desempolvaron esto de la incapacidad mental para destituir al presidente. ¿Usted concuerda con eso? En absoluto. Yo no comparto esos criterios. Respetaré esos criterios, pero no los comparto. Perfecto. Y el otro punto. En este mismo espacio también tuvimos a Alfredo Serrano, el presidente del Partido Social Cristiano, haciendo una evaluación de lo que fueron los resultados del pasado 5 de febrero. Y él fue muy claro en decir, nos pasó factura haber salvado a Guillermo Lazo en 2021. Supongo que eso también lo tiene muy presente hoy por hoy en este contexto, ¿no? Mire, haberlo salvado es una parte, pero habernos aliado para que él llegue a la presidencia es lo que todavía nos restregan en la cara muchas veces cuando uno opina contrario a un gobierno que no gobierna. Yo soy de Galápagos, yo regreso frecuentemente a las islas y claro, algunos aceptan algún tipo de crítica, pero enseguida nos dicen, bueno, ustedes fueron los culpables, ustedes los llevaron al presidente, al candidato Lazo en ese entonces a la presidencia, de manera que no tenemos derecho también a aquello. Y de cierta manera usted sabe, el capital político hay que cuidarlo, pero cuando se pone en riesgo y hay estos temas, pues que nos da factura. Claro. Bueno, muchas gracias al asambleísta Pedro Zapata por su comparecencia. Que tenga usted un buen día. Gracias también. A las órdenes siempre. 7:24.